Feliz sábado a todos y bienvenidos a la Iglesia Bautista del Séptimo Día en Ojimala de San Sebastián, Puerto Rico. Y hoy es el 3 de marzo en el año 2018. Encontramos la lección de hoy en el Evangelio de Juan. Pero antes de leer los versículos claves, vamos a leer las partes de 3 hombres, 3 historias en la Biblia. Estas son historias de 3 hombres diferentes, pero todos comparten una cosa en común. Y por lo menos una cosa específica que es la base para nuestra lección de hoy. Y es posible para considerar esta lección como un tipo de juego. Mientras leemos estas 3 historias, puede tratar de descubrir que las 3 personas centrales tienen en común. También puede tratar de descubrir a cuál es el punto central de la lección de hoy. Como dice, la primera historia es una historia familiar porque la estudiamos en la escuela bíblica del sábado pasado. Esta historia la encontramos en todos los libros de Mateo, Marcos y Lucas, con solo diferentes pequeñas. Escogí el libro de Marcos para 2 razones. Uno, no estudiamos la versión de Lucas en el sábado pasado. Y 2, hay 2 versículos que vamos a enfatizar hoy. Buscan en sus Biblias por el Evangelio de Marcos capítulo 5. Por favor. Y vamos a leer versículos 1 a 5. Cuando tiene amén. Okay. Vamos a leer versículos 1 a 5. Y esto es lo que leemos. Y yo uso la versión de la Biblia, nueva versión internacional. En el nombre de Dios, leemos. Cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gerasenos. Tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas, gritando y golpeándose con piedras. Amén. La segunda historia encontramos en el libro de 1 Samuel.
capítulo 16. Okay. Primero Samuel, capítulo 16. Okay. Okay. Leemos en versículos 15 a 16. Otra vez, leemos en el nombre de Dios. Sus servidores le dijeron, es el rey Saúl. So, los servidores del rey Saúl le dijeron, ¿cómo usted se dará cuenta? Un espíritu maligno de parte de Dios lo está atormentando. Así que ordene su majestad a estos siervos suyos que busquen a alguien que sepa tocar el arpa. Así, cuando lo ataque el espíritu maligno de parte de Dios, el músico tocará y su majestad se sentirá mejor. Y terminamos nuestra porción de esta historia en versículo 23. Leemos en el nombre de Dios. Versículo 23. Cada vez que el espíritu de parte de Dios atormentaba a Saúl, David tomaba su arpa y tocaba. La música calmaba a Saúl y lo hacía sentirse mejor, y el espíritu maligno se apartaba de él. Y la tercera historia encontramos en Lucas capítulo 23. Y es una parte de la historia de la pasión de Jesucristo. Lucas capítulo 23 y versículos 18 a 25. Leemos en el nombre de Dios. Pero todos gritaron a una voz, llévate a ese, suéltanos a Barrabás. Barrabás lo habían metido por una insurrección en la ciudad y por homicidio. Pilato, como quería soltar a Jesús, apeló al pueblo otra vez. Pero ellos se pusieron a gritar, crucifícalo, crucifícalo. Por tercera vez les habló. Pero, ¿qué crimen ha cometido este hombre? No encuentro que él sea culpable de nada que merezca la pena de muerte. Así que le daré una paliza y después lo soltaré. Pero a voz en cuello ellos siguieron insistiendo en que lo crucificara y con sus gritos se impusieron. Okay. Gracias a Dios. En caso de que el objeto de la lección de hoy no esté claro, vamos a concentrarnos en la primera historia y especialmente en
un versículo particular, versículo 4. Versículo 4 es: muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, los destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Ahora, la Biblia no dice cuántas veces esto había pasado. La Biblia simplemente dice muchas veces. Lo que vamos a tratar a hacer es a enfocar en los momentos y a tratar de imaginar los pensamientos y las emociones de este hombre. ¿Cómo crees que se sintió cuando él rompió las cadenas y tenía el poder para caminar otra vez? Permíteme para repetir. ¿Cómo crees que se sintió cuando él rompió las cadenas y tenía el poder para caminar otra vez? Libre, ¿sí? Feliz, satisfecho, ¿sí? Triunfante. ¿Sí? Yo puedo imaginarla, un hombre en cadenas. Estoy libre. Sí, es fácil para imaginarla. Ahora es la pregunta más importante. ¿Era realmente libre? Este hombre era realmente libre. Él pensó que era, sí, pero todavía estaba en las tumbas, todavía exiliado de la ciudad y obligado a vivir solo y lejos de lo demás. Todavía estaba poseído por los demonios. Que de con esta situación le hizo pensar que era libre. El caminar sin cadenas hace una persona libre. Si es así, casi todos en el mundo son libres, ¿sí? Ahora es el tiempo para decir un poquito acerca de la ilusión de libertad. Y esto es lo que nuestras tres personas tienen en común, la ilusión de libertad. Todos ellos tuvieron momentos en sus vidas cuando es posible que ellos pensaron que ellos tuvieron libertad. Es posible que Saúl pensó que él tuvo libertad cuando David tocó su arpa. Sin embargo, sabemos por el resto de la historia de Saúl que este problema siguió regresando. No es
una libertad verdadera. Es posible que Barrabás pensó que él tuvo libertad cuando fue liberado de la cárcel, pero todavía Barrabás era un rebelde y un asesino. Y es posible que él en las tumbas pensó que él tuvo libertad cuando él rompió las cadenas, pero todavía era un pecador, viviendo en las tumbas y poseída por muchos demonios. So, los tres hombres recibieron la ilusión de libertad a través de algo: la música, la ley, tradición o fuerza personal. Sin embargo, ninguno de ellos eran libres. Ninguno de ellos estaban experimentando verdadera libertad. Y verdadera libertad es la libertad de la esclavitud de pecado y la libertad de la esclavitud de pecado y la sentencia de muerte espiritual que viene con ella. ¿Es la verdad hoy? Somos ciudadanos de los Estados Unidos. Y como ciudadanos de los Estados Unidos hay documentos importantes como la Constitución de los Estados Unidos y the Bill of Rights. Pregunta: ¿nuestra Constitución y el Bill of Rights nos garantizan la libertad de la paga del pecado? No. Si su respuesta es no, ¿qué da esa garantía? Si yo tengo un montón de dinero, es el deseo de muchos hombres, muchas personas quieren un montón de dinero. Pero si yo tengo un montón de dinero, ¿estoy libre de cualquier excepto deudas? No. Drogas y alcohol solo trabajan por un poco tiempo. Entonces nuestras vidas vuelven al mismo estado que antes. La fama, o amigos, o cosas materiales no pueden abrir los portones del cielo. En verdad, todo en este mundo puede darnos solamente la ilusión de libertad. Podemos tener todas esas cosas y vamos a ser todavía como el hombre que vive en las tumbas, caminando en la tierra de los muertos. Si ese es el caso, ¿qué esperanza tenemos? ¿Es posible encontrar la libertad verdadera?
Sí, por supuesto. Podemos encontrar la misma manera que el hombre en las tumbas la encontró. Su historia, la historia del hombre en las tumbas, termina bien. En Marcos 5, versículos 14 y 15. Leemos que, y leemos en el nombre de Dios otra vez. Marcos 5, versículos 14 y 15. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y dieron la noticia en el pueblo y por los campos. Y la gente fue a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios, sentado, vestido y en su sano juicio. ¿Qué ha pasado? Es simple. El hombre encontró a Jesús. Amén. Y como resultado de este encuentro, todos de sus demonios huyeron. Entonces, es posible para nosotros por obtener esta libertad también. La Biblia no dice que después que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal y confesamos nuestros pecados, Dios tendrá los arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. Dios quiere llevar todas nuestras ansiedades, nuestros miedos y nuestras preocupaciones y eliminarlos para nosotros. Eso es la libertad verdadera. La libertad del alma, la libertad de pecados y darnos salvación. Solamente después hemos encontrado a Jesús y aceptado a Él como nuestro Salvador. Es posible para experimentar esta libertad que viene con salvación. Ahora, hemos llegado a nuestro versículo claves. Está en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Juan, capítulo 8, comenzando en versículo 31. Los versículos claves, Juan 8, 31 a 36. Leamos otra vez en el nombre de Dios. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y le dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca
hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ciertamente, les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que, si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Yo tengo una pregunta final. ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? ¿La ilusión o la realidad? ¿La ilusión de libertad o la libertad verdadera? Se contentará con una libertad que no es duradera. ¿O quieres la libertad de tus pecados que solo la gracia y el perdón de Dios pueden proveer? El hombre en las tumbas tenía que tener un encuentro cara a cara con Jesús antes que él experimentara la libertad verdadera. Para nosotros también tenemos que tener nuestro propio encuentro con Jesús antes podemos tener la libertad que terminará en el cielo para eternidad. Es tu decisión. Y si tú quieres decidir hacer ese hoy, ven y habla conmigo o con la pastora Judy después del servicio. Que Dios los bendiga a todos. Amén.